Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Ya pasadas las 6. Muchas gracias a ti, Marco, por la invitación, a Fernando Suárez por aceptar la presentación, coordinador, amigo ya de mucho tiempo, Fabián, profesor Pantaleón, un gusto saludarlo, Mari, un gusto, César, bueno, José Carlos, que nos conocimos el otro día en la cena, y Milagros, que creo que no hemos tenido el gusto de conocernos, pero saludos, profesora Milagros. Bueno, voy a comenzar la presentación. Somos colegas en la misma escuela aquí en la universidad. Vamos a presentar ahora lo que vamos a conversar. Esto más que todo es un un conversatorio, ¿no? Les he traído un material eh, acorde a lo que hoy por hoy, pues, en algunos ámbitos, la estadística se está tratando de una manera muy, a veces muy a lo antiguo, ¿no? O a lo que te dijeron más que lo que debe ser, o lo que a veces te referencian sin tener a veces una base o una guía que nos diga, pues, esta es la ruta un poco, eh, y hasta los mismos libros de investigación que a veces nos escriben sobre estadística. Sin embargo, la estadística pues tiene su propia literatura, ¿no? Y sobre ello pues vamos a conversar un poco. Nosotros, bueno, quien les habla es estadístico y trabajamos aquí en la escuela con el curso de estadística. También hemos tenido a cargo pues la asesoría estadística de las tesis. Y lo que corresponde al curso de investigación de mercado, ¿no? Entonces, la estadística está plagada de datos, ¿no? Plagada de datos, eh, y a veces en el camino al participante y nosotros mismos como investigadores tenemos que buscar el, el cómo llegar al cumplimiento de los objetivos con la mejor técnica que se ajuste y se aplique a mis datos, para cumplir no solamente eh, el propósito de la investigación, sino para darle el suficiente soporte a los datos que sirvan de aporte a la comunidad científica, ¿no? Entonces, tenemos ahí pues una serie de gráficos, medidas que existen, desde las medidas descriptivas, que se utilizan mucho en la parte de la estadística descriptiva, y si hablamos pues del alcance en la parte descriptiva, pero no nos olvidemos del lado inferencial, que dependiendo pues de la investigación también se hace uso, ¿no? Para lo cual pues ahí hay una gráfica clásica que veíamos pues en la universidad con la región de rechazo, la región de no rechazo. Era una gráfica muy clásica universitaria de cuando llegaba el profesor de estadística, ¿no? De estadística 1, estadística 2, antes le llamaban así. Ahora es estadística en algunos ámbitos o escuelas, una sola estadística. Otra sigue siendo 2 dependiendo de las carreras, ¿no? Y una clásica regresión ahí en gráfica, eh, donde pues de la universidad que vimos pues una ecuación de regresión, después vino la logística, después venía la múltiple, después venía la no lineal, ¿no? Y ya tenemos pues hoy por hoy la regresión percentil, basada en percentiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, un poquito recordando, ¿no? Un poquito recordando lo que nos hablaba Mari el otro día sobre el tratamiento de datos en Jamovi, que es una herramienta que pues la verdad está muy, muy buena. Jamovi, Haas, son herramientas que traen mucha utilidad, eh, y sobre todo que Jamovi le da una facilidad a muchos participantes cuando quieren hacer un poquito de trabajo en línea, ¿no? Pero sobre ello también vamos a hablar un poquito en un momento más.
Entonces, vamos viendo primero, creo que ahí se tapa, ¿no? Vamos comenzando primero por un tema, a ver, creo que se tapa. Por favor, ¿me puedes confirmar, Marco, que si se ve oscuro o de repente, Fabián, si se ve oscuro la parte de abajo, está bien, si se ve, está claro? Se ve bien, no, no interrumpe. Sí, todo bien, Rolando. Rolando, todo bien. Listo, listo, gracias. Vamos conversando primero sobre algo que involucra mucho en el tema de investigación, pero que también viene acompañado en la parte estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos a nivel de aula y a nivel de, pues lo que nos dicen, lo que yo muy comúnmente le digo en clase, los coquitos de la estadística, donde tienes pues a Moya, donde tienes pues a Córdoba Zamora, donde tienes pues a, a Ávila Costa, ¿no? A Spiegel, que son pues prácticamente los que te dan los primeros pasitos en la estadística. Te hablan pues de las variables según su naturaleza y según su escala de medición. Y cuando se enfoca en la escala de medición es cuando se habla de las clásicas variables nominal, ordinal, que pertenecen a las variables cualitativas, ¿no? Y la de intervalo y razón, que son las cuantitativas. Entonces, cuando tú revisas una tesis y ves una tesis, lo primero que dices, a ver tu operacionalización de variables, ¿no? Y cuando tú ves una operacionalización de variables, siempre hay una columna en el lado derecho que dice escala. Y en el lado donde dice escala, pues solemos encontrar en un escenario ideal que te diga, ah, ya, ordinal, ordinal, o nominal, ¿no? O de razón, ¿sí? Sin embargo, algunas te dicen así, ¿no? Tipo Likert, ¿no? Y ese no es una escala, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la escala? ¿No? La escala correctamente escrita, ¿sí? Es escala ordinal, ¿no? Rensis-Likert, ¿ya? Rensis-Likert, voy a ir acá. A ver, vamos a ir por acá. Acá está. Rensis-Likert en el año 32, ¿ya? En el año 32, en su libro de una técnica para la medición de actitudes, hace una primera propuesta y recién en el 68, en su libro de una propuesta del clima organizacional, hace una medición. Aquí hizo una buena propuesta basada en todo el tema de las escalas, ¿sí? Pero todavía a ver, permítanme, he estado revisando tanto papel. Bueno, ahora sí le digo yo ahora el tanto papel. No sé si se me fue. A ver. Aquí. A ver, permítanme. Entonces, Rensis-Likert habla ya de las escalas. Sin embargo, a ver aquí, construcción de ítems. ¿Dónde está mi historia? Bueno, aquí ahorita lo encontramos, pero voy a regresar por acá. Entonces, Rensis-Likert hacía una propuesta, ¿no? Pero en el año 32 también se junta una comisión para generar o crear las escalas. Se crean las escalas y la escala que se ajustaba al tipo de tratamiento en las alternativas de respuesta que propone Rensis-Likert era en su propuesta de medición de actitudes, que nosotros sabemos muy bien pues que él lo utilizó muy bien en la parte psicométrica y hoy por hoy se utiliza mucho en medición de actitudes, encajaba muy bien con la escala ordinal. Entonces, lo que se presenta en las escalas eran 4 tipos de escala: la nominal, la ordinal, la de intervalo y de la de razón, pero no la escala de Likert, ¿sí? Que es una escala tipo Likert que tú la puedes conversar como tipo Likert, sí, de acuerdo, porque me diste actitudes, ¿ya?
Pero si has medido satisfacción, ¿sí? Entonces ya no es Likert. ¿Ya? Puede ser tipo Likert. Hasta ahí podría ser a manera de conversación, y si quieres basarte en su índice, puedes tomarlo así para el trabajo de investigación, pero el nombre correcto es ordinal, ¿no? La variable está en una escala ordinal. Ese es lo primero que quería comentarles acerca de un poquito sobre lo que aporta muy bien Rensis Likert a la medición de las actitudes, ¿sí? Y repito, en el año 68, ya, él hace, pues, él hace su propuesta, pues, asociada a todo lo que es medición de clima organizacional, pero no es que sea la medida lo que les comentaba, ¿no? Para comenzar, ¿los indicadores de la operacionalización de variables son de escala Likert? No. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? Rolando, Sí, es común, ya que me das la apertura de preguntar, es común ver que algunos artículos, incluso Q1, Q2, dicen literalmente esto, dice la variable en escala de Likert, así lo dice, ¿no? Habla de 5 points o 5 puntos y dice completamente de acuerdo, completamente de desacuerdo. No es la escala que propuso que en su momento, como tú bien indicas, pero se ha, vamos, se ha popularizado en la academia, ¿no? sí, Esto, sí. ¿no? O sea, Sí. y no te hablo de tesis, te hablo de artículos Q1, Q2. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos ese margen de maniobra quienes no somos estadísticos? Claro, lo que pasa es que se ha vuelto tan común como decir gráfico de pastel y no se llama pastel, ¿ya? Entonces, es como lo que dicen, pues, que de aquí vamos a hablar, entre Q de Richardson y con Cronbach, ¿no? Con Lee Cronbach. Es como si hablábamos de las ecuaciones no lineales, lo que decían de Newton con Raphson, ¿no? Entonces, lo mismo pasa ahí, ¿no? En el tema de cuándo nace, Renzi Likert hace su propuesta versus cuándo se aprueban las escalas en el año en que se trabaja a partir del año 32. Entonces, de 1932. Entonces, las escalas son 4, pero Likert hace un aporte asociado directamente a las actitudes en el clima organizacional, donde ya lo plasma y ya se desarrolla todo, pero en el documento que les muestro, de ahí se los puedo compartir si desean. El documento de Renzi Likert hace una medición exacta solamente para actitudes, nada más, ¿no? Entonces ya en una generalidad ya se llama Likert, pero a lo que tú me preguntas, lo correcto sería que digan es tipo Likert, ¿no? Pero la escala no es Likert. Esa sería una correcta escritura, pero se ha normalizado, ¿no? Se ha normalizado. La han normalizado tanto como la edad, cuando tú le preguntas a un estudiante si es continua o discreta, ¿no? Entonces, tanto así, ¿no? La han normalizado y lo vas a encontrar en muchos artículos. Y ese es, creo que comentábamos alguna vez contigo, Marco, el detalle de la aprobación en muchas investigaciones. Yo no soy un investigador, pero he leído muchos artículos en donde siempre verifico algunos detalles asociados a lo mío y lo que te decía temprano, ¿no? O sea, hay algunos libros de investigación que te hablan sobre estadística y sin embargo no lo dicen correctamente, ¿no? Cómo es la parte del proceso. Pero vamos a ver quiénes son los que también a veces se aceptan, ¿no? O sea, la correcta escritura, y está ahí, te lo documento porque el de la aprobación de las escalas también lo tengo, ya es esa, ¿no? La de los 4, pero sí se han naturalizado, ¿no? Y en algunos puntos te podría decir se ha desnaturalizado, ¿no? Sí, así es, Marco. Aquí, por ejemplo, acá no debe ir ningún tipo de escala, ¿no? Por ejemplo, ya acá no debe ir ningún tipo de escala.
y ese es esto es tomado de una tesis de un amigo, ¿ya? Que presentó su tesis en ESAN. Entonces, esta es parte de su operacionalización. Vamos con otro punto. Si construyo un cuestionario que vamos a aplicar, ¿puedo dimensionarlo por simple inspección? A veces, cuando enseñamos en la maestría el curso de tesis o ya estamos en el curso prácticamente, hay un curso que dictamos ahí que se llama Construcción y Validación de Instrumentos o Construcción de Pruebas de Medición. Entonces, a veces el participante nos dice, ¿no? Yo ya tengo mi cuestionario, lo hicimos en el curso anterior y, bueno, para nosotros es lo mejor, ¿no? O sea, que el estudiante, ¿por qué? Porque para el curso de estadística para investigación, por ejemplo, en el posgrado, que tú tengas ya tu cuestionario es pues un gran avance porque se te va a solicitar que si ya está todo hecho, ¿no? Se te va a solicitar que hagas en un público paralelo a manera práctica lo que sería al final la aplicación para tu informe, ¿sí? Por una serie de factores, porque de ahí llevan el otro curso, por afinamientos, etcétera, pero lo que sería ya la parte final, una simulación de cómo sería para tu trabajo final. Entonces, y cuando le preguntas, ¿y puedes mostrarme la parte de todo tu trabajo de construcción de tu cuestionario? Ah, sí, claro, y te muestran la operacionalización y te muestran el cuestionario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya te muestran la parte de tu variable, te muestran tus indicadores, ¿no? Y entonces le digo, pero, ¿y el cuestionario? Ah, sí, acá está, me muestran un Word y le digo, ¿y dónde está la justificación? No, en un experto ya nos aprobó y la parte cuantitativa para justificar, porque eso lo has hecho tú, sí, lo he hecho yo. Ah, ya, lo has hecho tú. Y cumple la cantidad mínima de ítems, cumple la cantidad mínima de ítems por dimensión, por ejemplo. No, sí, yo tengo 2 en una dimensión, tengo 1 en otra dimensión, tengo. Entonces le digo, ¿y de qué tamaño fue tu piloto para que justifiques eso? No, no hicimos nada, o sea, solamente lo construimos y lo validaron. Entonces, la construcción de un cuestionario que se debe aplicar en una investigación, en una tesis, debe tener un sustento no solamente desde el punto de vista del marco teórico, que está muy bien, porque hay que tener el soporte de qué autores, de quién escribió, de toda la teoría, pero también hay que darle soporte cuantitativo para saber si lo que me estás mostrando como cuestionario es lo que pensó la gente, ¿ya? Y por eso es que colocaste y agrupaste, consideraste esos ítems dentro de esa dimensión. Entonces, es importante hacer una planificación previa de todo ello. O sea, no se trata solamente de hacer un cuestionario. Eso es importante tener en cuenta para nosotros decir, oye, sí, ¿no? O sea, Rolando Romero sí hizo su test. No, Rolando Romero no hizo nada, hizo su test, pero él cree que es el test, ¿no? No, pero tiene 5 preguntas, tiene 4 preguntas por dimensión y tiene 8 dimensiones. Está bien, pero tiene ya, repito, el sustento cuantitativo, ¿no? Entonces hay detalles, ¿no? O sea, hay varios detalles, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿no? Los estudios
realizados apuntan a un mínimo 3 o 4 ítems por factor, o sea, por dimensión, solo si se dispone de un mínimo de 200 casos. Idoneidad de la muestra. Dice, ¿no? Aquí tenemos uno, habla de la idoneidad de la muestra, basado en 200 casos o más, ¿ya? Cuando estoy construyendo un cuestionario. ¿Sí? Esa es una técnica y la otra es la de una muestra 10 veces mayor que el número de ítems. O sea, no estamos hablando de documentos que se nos ocurrieron por ahí, ¿no? Para presentar, ¿no? O sea, sino que estamos aquí sustentando y por aquí, no sé si, acá están. Y ¿por qué les digo esto? Porque para hacer la construcción de un cuestionario hay que pasar un proceso estadístico que es análisis factorial de los ítems. Y para hacer el análisis factorial de los ítems necesitamos todo un proceso. No solamente de la base, sino también no solamente desde el punto de vista de la exploración, sino también de la confirmación. Y para eso hay métodos, ¿no? Entonces, hay que darle el suficiente aporte científico a la investigación, de tal forma que si yo hice un cuestionario, si Marco hace un cuestionario, si José Carlos hace un cuestionario, disculpen que lo tuteé, ¿ya? Si Fabián, Fernando, Stephanie, ¿no? Hacen un cuestionario, entonces tenga un sustento tan fuerte que me permita, ¿sí? Decir, oye, sí, yo puedo utilizar este cuestionario. De repente sí está bien que hagamos un cuestionario, pero no uno tampoco tomar uno de hace 15 años, porque acuérdense que vino la pandemia y muchas cosas han cambiado, ¿no? Entonces, también cambian las formas de pensar de la gente, el sentir de la gente, entonces hay que ver si eso se sigue cumpliendo, si estoy adaptando, si estoy creando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es otro detalle que les comento por aquí, ¿sí? Con respecto a la construcción de un cuestionario, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? No sé si hay alguna consulta o de repente alguna, o sigo, cuéntenme. Estamos aquí conversando prácticamente. Todo bien, Rolando, todo bien. Veamos. Un escenario muy simpático que suele pasar es en el tema del tratamiento de una variable ordinal, ¿no? Una variable ordinal, ¿ya? Por excepción, podría trabajarse hasta en algunas métricas descriptivas. Se recomienda que hagan eso en variables ordinales, pues que en realidad midan cierta escala, la cual puede tratarse por lo menos en 6 diferentes tipos de presentación, o 5. 5 te dice ¿ya? O sea, cuando hablo de tipos de presentación, estoy hablando pues de que, por ejemplo, si es 1, 2 y 3 tu ordinal, no, como que no hay una razón de ser como para que sea cuantificable, un tratamiento cuantitativo. Porque acuérdense que la variable ordinal es cualitativa y como tal no debería obtenérsele promedios ni desviaciones estándar, es una variable cualitativa. Entonces, por excepción se hace en este tipo 2, pero en este tipo 1 nunca, ¿no? No podría pues sacar un promedio del grado de instrucción, del grado militar, de etapa de desarrollo, categoría docente, nivel socioeconómico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué el 5? Ya les voy a explicar después lo del 5, o sea, por qué 5 a más, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Y ahí hay una excepción a la norma para el uso de un índice. ¿Ya? La etapificación de tumores también se le puede hacer. El tamaño de la muestra. Uy, ese es
este es único, ¿ah? El tamaño de la muestra debe ser el 2% del total de la población. Entonces, lo escuchaba desde que era yo, estaba terminando mi carrera y ya trabajaba en el INEI, ¿no? Y algunos consultaban, ¿no? Dime, tú que eres estadístico, para sacar la muestra, si tú tienes la población, ¿cierto que con el 2% es suficiente? Y yo quedaba mirando, decía, ¿cómo? ¿Y eso dónde está, no? ¿Cómo sabes que tu muestra va a ser de 2%? ¿Cómo lo justifica, no? No, es que nos han dicho, pero ¿quién te ha dicho, no? Bueno, dile a la persona que te ha dicho que te dé el sustento y ya está, ¿no? Porque ¿para qué consultarme? Le decía yo, ¿no? O sea, en mi juventud, ¿no? Entonces, este 2% para un estudio cuantitativo de tipo probabilístico no existe. No existe. ¿Ya? Que tú tengas una población y de la cual tú sacaste una muestra representativa y que finalmente estandarizaste y que represente para ti el 2%, mira, qué coincidencia, ¿no? De repente para otro su muestra en un estudio cuantitativo constante, ¿no? Longitudinal, o que siempre se hace la misma medición, se actualizan datos, de repente representa el 5%, de repente representa el 3%, bueno, ¿sí? Pero de primer momento debiste haberlo tenido con los procedimientos correctos en esos casos, ¿no? En el caso que les decía, que sea cuantitativo, probabilístico, donde el error máximo permisible y el nivel de confianza nunca pueden dejarse de lado, ¿no? Esto es importante. Esto es importante. ¿Ya? Este término es, repito, muy usado en empresas de investigación de mercado, donde ellos, por ejemplo, ustedes ven encuesta de opinión, 1200, ¿no? 1250, 1200, 1250, por ahí varía un más o menos poco, pero las cifras son muy cercanas, ¿no? Y ese es su cifra aprox. Eso debe representar para ellos un porcentaje y esa constancia, como ya les ha generado cierta cantidad, siempre está bien, lo manejan, pero para el resto, para el que va a entrevistar a grandes contribuyentes y va a sacar la data de la SUNAT, o sea, no es algo que se hace todos los días, ¿no? Entonces, por ahí, tener cuidado con el tema del cálculo de la muestra y sobre todo en lo que les acabo de decir, ¿no? En el tema del piloto. Si voy a hacer un cuestionario, hago el cuestionario, hago mis pilotos, hago los ajustes, pero este piloto, ¿sí? Este piloto debe cumplir los requerimientos que les acabo de presentar de la cantidad ideal para poder armar, construir, presentar todas las justificaciones de por qué hay 3 preguntas en la primera dimensión, de por qué hay 8 en la segunda, de por qué hay 4 en la tercera, ¿no? Porque tú puedes construir un cuestionario y teóricamente colocarle un nombre a tus dimensiones, pero ¿se están cumpliendo así? ¿Está pensando la gente así? Detalles. Las tesis de antaño. A ver, cuéntenme, colegas, cuéntenme una tesis, ¿sí? Que ustedes hayan encontrado por ahí, que espero que sí la hayan encontrado, donde el 5% de error máximo permisible, del E, clásico de la fórmula, o precisión, clásico de la fórmula, dependiendo de qué vas a estimar, sea diferente a 1%, o que te diga en la tesis que es el 5%. ¿Alguien ha encontrado
o la mayoría encontró 5%, 5%, 5%, 5%. ¿Es así o no? Es un clásico, ¿no? Es un clásico encontrar siempre el 5%, ¿no? 5%. Y yo digo, ¿y por qué no puede ser 3%? ¿Por qué no puede ser 7%? ¿Por qué en pregrado no puede ser 7%, por ejemplo? ¿Dónde está el escenario del no puede ser? ¿Sí? Yo tenía un profesor, bueno, él está vivo, ¿sí? Siempre nos comunicamos, lo tengo como contacto en Facebook, lo saludo por su cumpleaños. Jorge Arredondo y Elías Saúd Castillo, con los dos siempre me comunico. Y Elías Saúd Castillo decía, ¿no? Para proyectos de inversión, en la etapa de prefactibilidad, puedes usar de 5 a 10%, te decían. Justificado de las investigaciones, porque siempre mencionaba a Pachhain, que deben conocerlo por los libros de proyectos de inversión. Y decía, en la parte de factibilidad, ¿no? El de las 3 etapas del proyecto de inversión, puedes usar entre 1 y 5%, entre 1 y menos de 5%. Eso es lo ideal. Para poder justificar a una muestra más grande cuánto es que se parecen los resultados que te dieron en la prefactibilidad. Entonces, ¿dónde está el 5%? ¿No? Entonces, no, el margen de error o error máximo permisible o el error que estás dispuesto a asumir para estimar tu parámetro, ¿ya? No es un complemento del clásico nivel de confianza, porque dicen confiabilidad 95%, error 5%. No es que los dos deben sumar 100%. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Es importante tener algunos detalles, romper algunos mitos del 5%, ¿no? ¿Sí? De las tesis. Otro clásico de la tesis. El P y el Q 50%. O sea, ¿se acuerdan de esa? ¿No? Y me imagino que sí se acuerdan del P y Q 50%. ¿Ya? Hay 3 criterios, perdón. Hay 3 criterios. Se ríe María de los Ángeles. María de los Ángeles, yo creo que te conozco desde hace tiempo. Me haces conocida. Ya. El P y el Q, 50%. Entonces, cuando tú te vas a una tesis, así ya, de nuevo les pregunto, cuando ustedes se van a la tesis, si tú asesoras una tesis, ¿qué significa el 50%? ¿Qué significa el 50%? El 50% debe estar asociado a la variable más sensible de tu estudio. Si yo estoy estudiando nivel de emprendedurismo, eso quiere decir de que el nivel de emprendedurismo lo quiero medir, y si yo le pongo P y Q 50%, quiere decir que el 50% del nivel es alto y el 50% es bajo. Explícamelo, ¿no? Yo siempre lo preguntaba en tesis y no lo pasaba hasta que no me lo expliquen, ¿no? O sea, ¿de dónde me sacan P y Q 50%? ¿Dónde está? Lo que pasa es que dice Mendenhall, dice Pérez, decía Cochrane, un libro muy de mis épocas de muestreo, ¿no? Decía Cristóbal Exebio, ¿ya? Cuando sacó su manual de muestreo. Te dice Malotra, ya después en aplicado, ¿no? En investigación de mercado, te dice Hale, te dice Benassini, que el 50% es un criterio del investigador cuando no tiene información, ¿sí? Cuando no quiere hacer un piloto, cuando no hay antecedentes, no hay, pero pregunta, ¿ahora ya no hay antecedentes? O sea, yo me pregunto, o sea, si, entonces, ¿para qué le pido al estudiante
¿Para qué me pediste tú como asesor a mí que yo busque antecedentes? Se supone que son actuales, se supone de que son lo mejor, el mejor respaldo para mi investigación. Entonces ahí debe haber un P que me sirva para poder hacer una mejor estimación de mi... Ya, por último, ya, no lo queremos. Hacemos un piloto, ¿no? Un piloto. Ya tengo el cuestionario perfecto, entonces si tengo el cuestionario perfecto y ya tengo un piloto, del piloto saco mi P. Claro, o sea, sirve, siempre sirve, pero es mejor que un 50-50. ¿Cuáles son los riesgos? Una, que siempre el 50-50 te genera el tamaño de muestra más grande. Una, porque no está afinado. Entonces, la idea es recurrir a la mayoría de muestra posible para saber si se está cumpliendo o no mi variable en ese grupo de estudio. Ese es uno, ¿no? Ese es el tamaño de muestra grande. Y dos, que no me va a permitir conocer o explorar acerca de la variable más sensible que tengo dentro de mis indicadores para hacer medida de una manera más óptima. Pero, Rolando, ¿qué pasa si tienes dos variables? Si tienes dos variables, la que te genere más muestra es con la que te quedas. Decía Jorge Arredondo en clase, sacas tu tamaño de muestra, ¿no?, de todas las variables del cuestionario. De todas las preguntas del cuestionario, sacas, en la cuantitativa sacas su desviación estándar, en la cualitativa sacas su P, y de todas sacas un tamaño de muestra. Con la que te sale más, con esa te quedas. Pero me super acerqué a la realidad. Yo personalmente no recomiendo el PIQ 50%, antecedente o prueba piloto, o de mi piloto, hacer una estimación. Opinión personal, como le digo, es un poquito para conversar. A ver, alguna observación, queja, no se vayan a molestar, ¿eh? Estamos conversando. A ver, cuéntenme. ¿Alguna cosita, colega? Rolo, buenas noches. Buenas noches, colegas. ¿Qué César, tal? ¿qué No, tal? de repente, no me equivoqué, pero pienso de que ese POQ 50%, lo que mencionabas del 5% anteriormente, quizás puede ser por un tema de estandarización de las universidades, que lo establecen como política, ¿no? Para que todos vayan parametrados al momento de hacer su investigación, ¿no? Para que sea un poco más uniforme la revisión. Quiero entenderlo por ahí, ¿no? Pero Más cuando, que sea efectivo o no el resultado. A veces tenemos que regirnos a las orientaciones o políticas, ¿no?, tenga una institución. pero no he visto yo ningún documento de ninguna escuela de carrera o de escuela de posgrado que diga que el PIQ debe ser 50%. Claro, claro. No, me refiero de repente a las indicaciones que nos puedan dar, ¿no? O sea, a ver, incluso cuando dan las clases, ¿no? Los profesores de las Ahí, clases. Entonces, ahí yo diría pues de que las indicaciones no están bien, ¿no? claro. Claro, ahí yo diría pues levantaría la mano, sería el primero en decirle pues, pero lo que usted me está diciendo me está cortando lo que más puedo acercarme a la realidad, habiendo hoy por hoy tanta información, ¿no? Es como te cuento, César, es como cuando dicen el tamaño de la población, pero el tamaño de la población no se conoce, no se puede estimar. Pero una cosa es que sea la población finita y otra cosa es que sea una población infinita. Si es una población infinita, ya trabajamos con un tamaño de muestra determinado. Y esto habría que ver cuál es el tamaño de muestra a aplicar. Pero si es un tamaño de población finita, sí se puede estimar. Por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto, a ver, César Farías, tú eres el tesista, vas a hacer un trabajo sobre vas a caracterizar al consumidor de detergente en el nivel socioeconómico C y D del pueblo joven Luis Alberto Sánchez, ¿ya?
Entonces, que tú conoces, eso queda al lado, ahí al lado del mall nada más, ¿no? Sí, ahí al lado del hospital regional. Ya. Entonces, y tú me dices, allá no existe la población, no tenemos el tamaño de población, pero pregunta, ¿no? Pregunta. Yo tengo, ¿sí? Mi público objetivo, ¿quiénes son? Hogares. Allá, los hogares. Y lo puedo determinar ya asumiendo viviendas, ya. Y veo, me voy al Google Earth. En el Google Earth me da una visión de cuántas manzanas hay. ¿Cuánto es que puedo estimar yo por manzana que hay? Aproximadamente son 30 viviendas. ¿Cuántas manzanas tienes? Tienes 10, ¿no? Entonces tienes 300 de población. Lo pude estimar, o sea, hay escenarios donde se pueden estimar, ¿no? Entonces, pero el PIQ sí es muy delicado tenerlo se llama criterio del investigador, el PIQ, así se llama en los textos, ¿no? Entonces, yo no lo recomiendo, pero sí se usa. Ya, yo a mis estudiantes no se los recomiendo, ¿no? Cuando yo les enseño, les digo, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer de tu piloto, ¿cómo es que están los indicadores? ¿No? Para acercarnos más a la realidad, ¿no? Eso Claro. y hay muchas tesis que sí lo tienen, ¿ah? Ojo. No quería yo defender el PIQ que sea 50%, sino que trato de entender quizás el por qué se ha normalizado, quizás el que se use, ¿no? Y por ahí creo iba mi ¿Y participación, sabes qué es ¿no? lo curioso? ¿Sabes qué es lo curioso, César? Que no se encuentra en las tesis, tú ves la fórmula P 0.5, Q 0.5, pero no dice qué es. Sí, exacto. No te dice qué es. O sea, te dice solamente 50-50, pero cuando cuando era ya jurado, ya sinceramente, ya no me he metido en jurado, ya no he aceptado jurado. Ya, o sea, el 0.5 no es que 0.5, bueno, ya si no me lo justifica, yo esa parte no la voy a aprobar, ¿no? Por eso es que ahí por ahí los participantes, cuando llegaban con su tesis, yo les decía, ¿qué es PIQ? Y ya colocaban, ¿no? Ya por lo menos ya te dijeron 50-50 ya, pero hay que colocar qué significa, ¿no? Es muy importante porque en una fórmula el dato no sale de la nada, ¿no? Claro. Sí, desde ahí, sí. Perfecto, No gracias. sé si, gracias, César. Alberto, ¿cómo está? Profesor Pantaleón, de muchos Hey, años. ¿Cómo está? oye, excelente tu presentación, la verdad es bien aterrizada. Sí, justo este tema, lo que pasa es que no es que se haya estandarizado del P, del Q, sino lo que pasa es que ya los chicos no están haciendo las pruebas piloto, ¿no? Ese es el tema. Entonces, porque en la teoría yo recuerdo todavía el cursito de estadística, pues, ¿no? Que teníamos que hacer la prueba piloto y de acuerdo a ello ver el P y el Q, ¿no? No es tanto que sea 50-50. Y hasta ahora veo ahí que necesariamente hay que hacer la prueba piloto, pero los chicos no la hacen, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que regresar a ese tema de que hagan la prueba piloto, ¿no? Gracias. O el antecedente, profesor Pantaleón, o el antecedente. A veces el antecedente no lo exploramos, ¿no? O sea, solamente nos dedicamos al abstract y en el abstract el participante debe encontrar todo, ¿no? Pero yo le digo, en los antecedentes debe ir los principales hallazgos, pero no dice, a ver, muéstrame el documento. ¿Tienes no, si yo tengo el digital, pero, no dice en el abstract, pues no has revisado entonces la tesis. Vamos a los resultados y están los resultados, ¿no? Los principales hallazgos. Entonces, ahí es donde está la esencia, no solamente en el abstract, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Sí? Es importante el antecedente. Gracias, profesor Pantaleón. Sí, gracias. El enfoque. Sí, profesor, dígame. Oh, sí, gracias. Ahí estamos. Ay, Gracias por la apreciación.
dice, ¿no? El enfoque y el diseño son importantes porque el tamaño de muestra no solamente se calcula con la probabilidad de P y Q. A veces se encuentra un escenario, ¿no? Plan de negocios para la comercialización de café. Ya. Y después plan de estudio sobre, ¿no? Para ver tesis diferentes, ¿no? Vamos a supuestamente a invertir en un casino. Y la pregunta es, yo quiero conocer si la gente quiere que se instale o no un casino, o quiero saber si la gente verdaderamente tiene poder adquisitivo para ir a jugar al casino. ¿Qué me interesa? ¿Ustedes qué dirían? Como ustedes como inversionistas, ¿qué les interesa? Que la gente, toda la gente me diga, no, a mí sí me gustaría ver un casino, ¿no? ¿Sí? Que haya un casino en el... César, dime. No, poder adquisitivo, creo. Claro, poder adquisitivo. Y ahí el tamaño de muestra ya no es con P y Q. Ahí hay que basarnos en su variable más sensible, va a ser sus ingresos y los gastos que le dedica a sus momentos de esparcimiento, ¿no? Entonces, detalles que hay que ver. O de repente, porque aquí estoy hablando yo de estimar la proporción, que es el clásico P y Q, y aquí está el de estimar la desviación estándar a través del piloto y aplicarlo en para estimar la media. Aquí se ha bajado mi símbolo. O de repente necesito trabajar con estratos, o de repente necesito trabajar con estratos a nivel proporcional o a nivel de la media poblacional, o de repente ese no es mi estudio, de repente mi estudio es para hacer un escenario comparativo y necesito estimar la muestra con otras fórmulas. ¿Por qué? Porque de repente mi estudio es preexperimental o es cuasi experimental. En la tesis de Valentín Pexén, para hacer un estudio comparativo entre el fentanilo y el midazolam en pacientes que se operaban de apéndice, ya se utilizó el tema de tamaño de muestra para estudios comparativos. Ustedes se imaginaban, ahí les hago una pregunta, ¿no? Un P y Q, la muestra era grande, punto 1. Segundo, ese tipo de estudio normalmente no es para un estudio experimental. Puede ser para un correlacional, sí, pero no para un experimental. Para un experimental necesitamos el tratamiento a no necesariamente muestras grandes, a 200 personas. ¿Se imaginan que esperar a que 200 personas se operen de apéndice? ¿Cuándo terminamos? ¿No? Entonces, estudios experimentales, básicamente. O si quiero estimar el coeficiente de correlación, entonces no solamente es con las clásicas P y Q, ¿no? Los gráficos. Los gráficos son un punto muy clave dentro de la presentación de una investigación. Y siempre por años hemos visto los gráficos de barras o los gráficos circulares, que es lo que nos dice Excel, ¿no? ¿Ya? Pero no son los únicos, ¿no? Porque en administración y sobre todo en variables de tipo que siempre están midiendo, haciendo correlación, deberían presentarse por lo menos mapas perceptuales, ¿no? Para poder tener una visión diferente de cómo combinar las variables gráficamente a partir de sus indicadores de las respuestas ordinales. ¿Qué
a partir de 5 categorías es ideal para poder sacar estas métricas. Este es un gráfico de burbujas. Es un gráfico de burbujas hecho en Excel. O sea, no es que se necesita un software. No, ya lo hacía años, ¿sí? Hace mucho tiempo cuando lanzaba Pulpín. Saque su cuenta y ustedes ya, más de uno, ustedes ya conocen los mapas perceptuales. Pero es un mapa sencillo, descriptivo, que puede traer a través de un análisis de correspondencia en una técnica multivariante escenarios adicionales, sí. Pero desde el punto de vista descriptivo se puede hacer y se puede presentar. No es el único. Puedes presentar un diagrama de caja para hacer comparaciones, ¿no?, cuantitativas entre segmentos, por ejemplo. Puedes, ¿no?, ¿sí?, hacer un mapa. Por ejemplo, yo quiero aquí países, ¿no?, de Europa, ¿no? Esto está en Excel. SPSS también lo hace. Te puede hacer tu mapa de calor, pero a través de mapas. En negocios internacionales, un mapa. Qué bien se vería un mapa comparándose países, por ejemplo, ¿no?, puntos de exportación, ¿no? Se me ocurre, estoy dando una opinión. María de los Ángeles nos dice Minitab, ¿sí? R lo hace también. Y R todavía mucho más. Lógicamente, esto lo puedes hacer si así manejas ArcGIS, ¿no? QGIS, ¿no? O ArcGIS o QGIS, como lo pronuncien, ¿no? Pero yo creo que sería importante ver en una tesis de negocios internacionales donde comparan producción entre países, donde yo quiero enviar mi producto para saber si existe demanda y un mapa comparativo. A ver, mira, ahí está Holanda, ¿no? Me acuerdo mucho del trabajo que hicimos en el curso, María de los Ángeles se debe acordar, en la maestría de administración de Pulpe Mango, ¿no? ¿Sí? Hicimos un trabajo ahí con nuestro amigo, que en paz descanse, Santiago Chung. Entonces, y todavía no teníamos pues esto de los mapas y esto, ¿no? Ahora yo abro mi Excel y ahí puedo hacer mi mapa, ¿no? Entonces, detalles para ir agregándolo. Mira, acá está a nivel Perú, ¿no? Otro mapa, ¿no? Puro Excel, puro Excel. Así es, Mari. Esto es puro Excel. Por eso, lo que traía es nada para decir, no puede hacerse, ¿no? O sea, herramientas básicas, pero dándole un matiz diferente, ¿no? Un matiz diferente, algo diferente. Vamos con el punto 9, que nos habla de las tablas de contingencia. Dice, ustedes han visto en estudios propositivos, dice, no, pero en estudios propositivos no puedes hacer correlación. No debes hacer, no debes medir correlación, pero un ratito, pues, ¿cómo propongo si no sé si dentro de mi cuestionario hay la relación entre una variable y otra? Por ejemplo, este es un gráfico que me lo proporciona el SPSS, que es un gráfico de correspondencia, ¿ya? Que también lo puedes hacer en Excel, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué fue? Esto fue para una tesis de ESAN para la creación de una escuela de posgrado. ¿Y por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo? Para ver si se relacionaba la forma de financiar tus estudios con el tipo de programa de posgrado. ¿Ya? Para segmentar, pues. Para trabajar con segmentos, ¿no? ¿A dónde apunto? Entonces, ahora, todo el mundo dice, chi cuadrado, está bien, pero hagamos un buen uso del chi cuadrado. Que ahí viene otro detalle, ¿no? ¿Ya? Así es, Mari. La propuesta está sostenida en los hallazgos. Y mientras más hallazgo tengas, mejor te sale tu propuesta, ¿no? Porque tiene más sustento. Entonces, pero hay que tener cuidado con el chi cuadrado, porque el chi cuadrado tiene sus detalles, porque ustedes deben haber escuchado, ¿no? Ah, tu tesis es correlacional. Entonces, chi cuadrado, pero un ratito, pues
el chi cuadrado, está bien, yo entro al Excel, le hago una tablita, ingreso a una página web y de inmediato obtengo los indicadores de la probabilidad para comparar con mi nivel de significancia seleccionado y probé mi hipótesis. Pero la pregunta es, ¿cumple el supuesto? ¿Cuál supuesto, Rolando? El del 20% de las frecuencias esperadas. Ah, ese es un detalle que muchas veces no se tiene en cuenta y solamente se presenta porque la tabla sí resulta, mecánicamente sí funciona. Acuérdense que el software hace hasta cierto punto lo que tú le generas, pero hay unas alertas que te genera el software, ¿no? Tus frecuencias esperadas son menores que 5 en esta cantidad, pero a veces no hay, no se lee, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay recursos cuando no cumple, porque por ahí podrías usar una prueba, la prueba de Fisher, por ejemplo, la prueba exacta de Fisher, que está, pero tienes que reducir tus dimensiones a 2x2, ¿no? O sea, todo un escenario. Pero sí se puede hacer hipótesis en estudios propositivos. Se puede hacer hipótesis en estudios descriptivos. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de productividad y tengo en el Power BI los datos de productividad del personal y mi métrica es de 8.5 para arriba, entonces necesito probar estadísticamente que sí estamos por encima del 8.5. ¿Qué hago? Hago pues mi prueba para saber si mis datos tienen o no normalidad y le hago una prueba o del promedio o de la mediana. ¿Se puede? Todo es cuestión de adaptar los datos correctamente a lo que tenemos a la mano, ¿no? Depende de la naturaleza siempre de los datos, ¿no? Pero se puede, o sea, a veces nos cerramos en un solo escenario de investigación, ¿no? Entonces voy a seguir aquí. No es necesario que sea correlacional o explicativo un estudio para que lleve hipótesis estadísticas. En maestría en administración se desea evidenciar que se incrementa la productividad respecto a un periodo anterior, si quieres comparar la métrica, ¿no? Se estudia la disminución de la calidad de un producto respecto a la norma. En la maestría en educación, la virtualidad, la disminución del volumen de voz y la fonía frente a valores normales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varios escenarios donde se puede hacer hipótesis, ¿no? Los datos le podemos aplicar a cualquier prueba. Marco nos compartía temprano el tema de, y ahí se ve en el diagrama, que hay que cumplir ciertos supuestos para poder aplicar algunas pruebas a los datos, ¿no? La normalidad de los datos, ¿sí? Es importante. En el campo que estés, ¿no? En el campo de las ciencias sociales, administrativas, ¿no? Si estoy haciendo pronósticos, ¿sí? Depende de en dónde estoy desarrollando, en psicología, depende de dónde estoy desarrollando mi prueba de normalidad. Entonces, no se trata solamente de ya, prueba T, ¿no? ¿Te acuerdan en la universidad? En la universidad era muy clásico, ¿no? Te enseñaban la prueba T nada más, ¿no? Bueno, a mí me enseñaban todas las pruebas, ¿no? Pero te enseñaban la prueba T. Y de la prueba T, nadie terminaba, en otras carreras, nadie terminaba la carrera, o sea, conociendo de que existía Wilcoxon, de que existía la prueba de la mediana, de que existía Humen-Whitney, o que existía Kruskal-Wallis, ¿no? O Friedman. Nadie, no sean. ¿Por qué? Porque los cursos eran basados, ¿se acuerdan? En el libro dice, ¿no? Supongamos que los datos tienen una distribución normal, el libro, ¿no? Pero cuando vas a la investigación, la realidad supera la ficción y hay que conocer si tienen normalidad algunos datos para hacerles un procesamiento, ¿no? Correspondiente. Seleccionar la prueba adecuada, ya sea paramétrica o no paramétrica, ¿no? Se depende, etcétera, etcétera, ahí, ¿no? Ahí hay un largo etcétera, un largo etcétera, ¿no?
Bien, no los quiero aburrir, voy a avanzar un poquito. La fiabilidad, ya este es, mira, Lee Cronbach, ¿no? Acá está Q de Richardson, bueno, la foto de Richardson no la encontré, ya solamente la de Cuder. El señor McDonald, ¿no? Nosotros sabemos muy bien de que Lee Cronbach tiene su alfa Cronbach y es usado mucho por muchos, hemos usado, ¿ya? Pero el mismo Lee Cronbach hace una remembranza a su alfa, ¿no? Y dice, pues, oye, no, pues, no deberían usarme, ¿no? Porque la verdad es que eso, a ver, espérate, yo solamente estoy haciendo una propuesta, no deberían de colocarle alfa, ¿no? Perdón, no deberían de colocarle que es mío, te dice, ¿no? A ver. Y se me paran por acá. Este es el de acá, ¿no? Acá dice, ¿no? El mismo Lee Cronbach habla sobre cómo es que se basa en lo de Q de Richardson, que fue mucho antes que Lee Cronbach que hace su propuesta. Q de Richardson hace un índice de fiabilidad para ítems nominales, o sea, verdadero o falso, tomas 0 y 1, sí, no, logrado o no logrado, presenta o no presenta, cumple o no cumple, etc. Nominal, ceros y unos. Y Richardson hace su índice de fiabilidad mucho antes, ¿no? El mismo Lee Cronbach aquí hace una remembranza, ¿no? Y dice él mismo, pues, que la verdad es que no entiende por qué se le dice de Cronbach si él solamente hizo un aporte adicional en todo este documento al detalle del alfa, ¿no? Entonces, a ver, estaba por aquí, si no me equivoco, a ver si no lo marqué. A ver, espérate. No. Me fuiste. Ya, bueno, se nos va el tiempo. Entonces, Q de Richardson fue primero. Q de Richardson está hecho para P y Q, variables cualitativas, sí, no, etcétera. Pero Alpha y Cronbach hace una variante y Alpha y Cronbach hace la variante con una fórmula que se basa en varianzas. Entonces, la fórmula de Cronbach, ¿ya? La fórmula de Cronbach está asociado a una variable cuantitativa. Pero Rolando, lo usan para variables de nivel, de ordinal, sí. Lo que pasa es que es ideal y termina siendo estable cuando tiene más de 5 categorías de respuesta. 1, 2, que el índice de Cronbach es ideal cuando es unidimensional y las cargas factoriales de las preguntas son iguales y los errores no se correlacionan. Entonces, Marco, tú que conoces el AFC, sabes muy bien que técnicamente que no se correlacionen los errores y que las cargas factoriales sean iguales es complejo, ¿no? Sí, es complejo, no se da en la práctica. Terminas corriendo la factorial, todo, y terminan los ítems alojándose en dimensiones que no les corresponden Así es. y Por eso es contraponiendo que toda la teoría. ¿quién está hecho para ese escenario donde son diferentes las cargas factoriales y los errores se correlacionan? McDonald. El índice omega de McDonald, más o menos por el año 99, ¿ya? Lo proponen aquí el señor de la derecha, para preguntas de tipo ordinal, donde sus cargas factoriales, por ahí, Rolando, ya comenzaste a hablar japonés, pero en las cargas factoriales, en resumen, ¿sí? Son el aporte que hace el ítem con su respectiva dimensión, o si hablamos del
cuestionario completo, ¿no? Pero te pide Chromebook que sea unidimensional, ¿no? Entonces, Chromebook te dice, tu test debe ser unidimensional, y para ser unidimensional tienen que tener las mismas cargas. Eso se saca con un análisis factorial. Por eso les hablé temprano de la importancia de que el test sea, tenga un piloto fuerte, para poder justificar cuantitativamente lo que se está haciendo a posteriori. Marco. Otra cosa, Rolando, que me acuerdo es que Ujú. el Likert, la escala de, perdón, la prueba de Cronbach es muy sensible a la cantidad de preguntas. Claro, por supuesto. Y eso nos puede llevar a una falsa respuesta, por decirlo así, ¿no? Así es, así es. A la cantidad de preguntas es uno, ¿sí? Por eso es que algunos de los autores te sugieren 40 preguntas, ¿ya? Ojo, 40. Y algunos te sugieren de 6 tipos de respuesta para arriba. Ahí está, ahí te dice 5, pero ya si en el documento tú revisas, hay por autor, ¿no? Que hicieron pilotos, ¿sí? Te recomiendan diferentes tipos de... Sí, es cierto. Es por eso que es muy sensible el F. Cronbach. Pero porque, Rolando, ¿pero por qué lo usamos? Porque es el más fácil de hacer, pues. Es el más conocido. Pero si Lee Cronbach viera cómo estás usando su alfa, por ahí como que le puede pasar algo, ¿no? Así pues. Claro. Entonces, detalles a tener en cuenta siempre, ¿no? Sí, siempre. Por eso es que ahora ves en muchos artículos el omega, ¿no? O el Q de Richardson, pero no son los únicos. Mira, ¿no? Tienes más, ¿no? En cartera tienes más, ¿no? Tienes el omega total de Rebel, el omega hieracórico, ¿no? El que le ve el coeficiente H, o sea, todavía no aparecen con fuerza, pero McDonald's ya comenzó a hacer fuerza y a presentarse en varios artículos, ¿no? Y por último, ya para no cansarlos, rapidito nada más, así es, el SPSS ya lo admite, ¿no? Sí, ya admite McDonald's. Las tesis no solamente son descriptivas o correlacionales, se puede hacer una tesis clásica de medición de proceso, ¿no? De simulación, tesis buscando establecer, por ejemplo, la escala salarial, ¿no? Banda ancha, empresarial, que muy poco, casi nada se ha visto sobre en carrera, ¿no? Pronósticos, una tesis de teoría de colas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por citar algunos aspectos para salir de lo diferente y comenzar a ser también un poquito innovador en el tema de investigaciones. Si mi cuestionario no es escala nominal o ordinal, no sirve para una investigación porque no podría obtener su dimensionamiento ni fiabilidad. Mentira, porque Novis, ¿no? Nos demuestra, ¿sí? El test de Novis, vamos a abrir acá el Word. A ver, porque el test de Novis, por ejemplo, mide... ¿Qué pasó? Se puso lento. Ya. El test de Novis, por ejemplo, mide la habilidad mental, y la habilidad mental la mide en 80 preguntas sin necesidad de un nominal clásico dicotómico, ¿ya? O sea, de dos opciones de respuesta. O, ¿qué pasó? Se colgó. A ver, espérate. No, esto tiene que verse de todas maneras. A ver, el Word. Listo. Ahí está, ya está. Entonces, mira, Novis mide, ahí está su tabla, toda su ficha técnica. Aquí están los reactivos de las 3 dimensiones que mide. Y aquí mira, por ejemplo, las preguntas, ¿no? Se ha movido un poco. ¿Ya? Las preguntas. Sus alternativas de respuesta no son ni ordinal, ni dicotómica clásica, ¿no? Se basa en correcto o incorrecto. Solamente una respuesta es correcta, el resto no. De tal forma que al momento de
pasarlo a un escenario se vuelve dicotómico. Y esto es totalmente medible al final porque armas una base de datos con unos y ceros. Y de acuerdo a eso sale el puntaje de cada participante, ¿no? ¿Ves? Ahí podrías tener variables adicionales para poder hacer una mediación, como nos decía el otro día María Los Ángeles, para evaluar un poquito adicional un XY y un YY, ¿no? O sea, por la interviniente, ¿no? O intervinientes que estuvieran, ¿no? Sigamos. Y la última, ya no solamente están los software clásicos, ¿sí? Acá de repente María Los Ángeles me va a decir, Rolando, ahí no está el Minitab. Ya, acá me olvidé el Minitab. Por ejemplo, esta página, ¿no? Esta página te saca el apuro porque en esta página tú encuentras muchas pruebas en línea, muchas pruebas, ¿ya? Y no necesitas software. Para algunos escenarios está muy bien. Para una gran cantidad, hasta normalidad te sacan. En esta página, igual, ¿no? Igual también te sirve de mucho, ¿no? ¿Sí? Hay varias calculadoras. ¿Ves? Y en esta página puedes sacar el omega de McDonald's siempre y cuando tengas la carga factorial, ¿no? Sí, siempre y cuando tengas las cargas factoriales. Aquí tienes que colocar las cargas, ¿sí? Y automáticamente te carga los errores que salen en el gráfico que puedes ver a veces de Leymos y el R cuadrado, ¿no? Que te sale ahí en la telaraña, como le digo yo, ¿no? ¿Ves? El Stat Plus, sí, pero algunos Excel ni te los aceptan. Depende, pues, del Excel que tengas, ¿no? Así es, colegas, ya no quiero cansarlos, pues. No sé si tienen alguna queja del tiempo, ya me pasé un poco. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Era más que todo un opinar sobre algunos detalles que se ven y se tienen por ahí, ¿no? Y que por ahí se nos pasa, por ahí. A mí también se me ha pasado alguna vez, hace mucho tiempo, hay que acostumbrarse a leer ahora, ¿no? Porque a nosotros los de números casi no nos gusta leer, pero hay que leer hasta en inglés. Ahí un poquito. Sí, Rolando, lo que tú dices es muy cierto. La estadística se ha visto, como yo leía por ahí, potenciada por las tecnologías de información. Hace algún tiempo conversaba contigo, me parece, con otros colegas, que ya los software vienen incorporando sus pruebas estadísticas con bootstrapping, ¿no? Que Claro. son la técnica de remuestreo que en nuestra época era imposible hacerlo porque ¿cómo te haces 5.000 remuestreos a mano? Entonces, es importante que aún quienes como tú han llevado su profesión en los años por ahí de los 90, nos veamos en la necesidad de seguir leyendo como tú bien lo dices. O sea, tenemos que estar refrescándonos siempre, no nos podemos quedar eternamente con el Chromebase, no nos podemos quedar eternamente con las correlaciones, o sea, tenemos que ir en búsqueda de cosas nuevas, de modo que también los estudiantes reciban mejor calidad, ¿no? De parte de nosotros. Y mira, te cuento el remuestreo me has hecho acordar porque el contacto nace por un amigo para ver lo de la tesis de su hijo y me decía, pues, mira, yo necesito el remuestreo. Mis observadores me han hecho de una tesis de doctorado, ¿no? Él es arqueólogo y era una sola tabla. Yo no conocía el remuestreo. Le dije, déjame revisarlo. Lo revisé 2 noches, al remuestreo lo estudié y lo aplicamos en su artículo, ¿no? Me incluyeron en el Q1, que la verdad es que es muy, muy interesante, pero ahí está la parte del remuestreo, que la verdad que hace años, pues, era un sueño, pues de repente ni sueño, porque nadie se iba a imaginar que iba a haber un remuestreo, y ojo que era para una tabla de contingencia. Y tú podías decir, pues, un remuestreo para
para datos cuantitativos, ¿no? Este es para una tabla de contingencia, ¿no? Claro, Interesante. cualitativos, sí. Muchas gracias. Hoy en día se usa mucho el bootstrapping para SEM, por ejemplo, ¿no? Ya Claro. los programas lo incluyen como parte de Mm, sus algoritmos, ¿no? Bien, estimado Rolando, a nombre de nuestro coordinador Fernando Suárez y del equipo de profesores aquí presente, solamente nos queda darte las gracias porque en esta hora hemos aprendido bastante. Siempre estamos aprendiendo bastante. Aquellos que conocemos un poquito, seguimos aprendiendo también. Y sobre todo lo que yo siempre te he comentado a ti, Rolando, tratar en lo posible de uniformizar criterios para hablar un solo lenguaje académico, de modo que el único ganador acá sean nuestros estudiantes. Sí, ahí justamente José Carlos nos dice, ojalá se pueda repetir, Cecita Farías también, sí, porque estamos muy ávidos de querer aprender, ¿no? Nuestro coordinador nos ha dado la confianza de poder seguir haciendo artículos, seguir dando productos acreditables en nuestros cursos, productos de investigación, y no lo podemos hacer tan eficientemente si es que no estamos aquí aprendiendo y refrescándonos, ¿no? Entonces, Así. eso queríamos decirte, Rolando. Muchas gracias por la oportunidad y colegas, estamos ahí para estar siempre apoyándonos, ¿no? César. Si pueden vender su camarita, chicos, es genial para la foto de rigor, y si no, se entenderá, no hay problema. Ahí está la gentita respondiendo. ¿El jefe? ¿No está el jefe? Ahí está el Eh, jefe, ¿ves? El jefe está por ahí está. A ver, la foto de rigor. Excelente. A ver, déjame ver si hemos salido flacos o no. A ver, ya Difícil. está. Sí, mira, ahí está nuestro coordinador Fernando. Muchas gracias, Fernando. Ahí está Pantaleón también, nuestro querido hermano. Está Fabián, infalible en los cursos de capacitación. María de los Ángeles también, Cecita Farías. Qué bueno, me da mucho gusto que estemos aquí siempre tratando de dar lo mejor. Listo, gracias por la oportunidad. Hasta otro momento. Gracias, Rolo. Un abrazo. Gracias, Marco. Gracias. Abrazo para todos Un también. abrazo. Nos vemos. Gracias, Nos vemos con excelente. todos. Buenas noches Bien, con todos. bien ahí, buenazo.